Buenas noches, ¿cómo están? Perla Ernest. Y como es de cada lunes, vamos a estar leyendo. Esta vez Blanche no nos va a acompañar, pero es un compromiso que tengo conmigo y seguir compartiendo la lectura de Virginia Woolf. Nos esperamos unos segunditos más para que más personas se conecten. Y esta vez prometo no tardarme demasiado y apegarme realmente a la lectura. Recordamos que la semana pasada estábamos leyendo cómo la autora analizaba cómo grandes críticos, novelistas, autores, escritores veían a la mujer desde esa época. Desde un Mussolini, Napoleón, que decía que la mujer era inferior, tanto mentalmente, emocionalmente y físicamente, creo que lo dijo. Entonces, continuaremos con la lectura. Nos quedamos la sesión pasada en el cartículo, iba yo a decir. En el capítulo 3, página 64, recuerden, yo estoy leyendo la traducción de Jorge Luis Borges. Por si te gusta esta lectura, te recomiendo que lo pidas por Amazon o cualquier librería que esté abierto, ¿vale? Entonces comenzamos desde la página 24. Buenas tardes, qué bien que se conecten y si mientras pueden compartir el Facebook Live en su muro, estaría padrísimo para poder y hacer que la imaginación vuele de tantas personas, ¿vale? Comenzamos entonces con la página 4. La fuerza de la vocación fue lo que lo impulsó. Hizo un atadito de sus cosas. Se deslizó una noche de verano por una cuerda y tomó el camino de Londres. No había cumplido aún 17 años. Los pájaros que cantaban en los cercos no eran más musicales. Tenía la más pronta imaginación, un don como su hermano para la música de las palabras. Como él, tenía inclinación al teatro. Se paró en la puerta del teatro. Dijo que quería representar. Los hombres se le rieron en la cara. El empresario, un hombre gordo, de labio caído, soltó una carcajada. Rezongó algo sobre perros bailando y mujeres representando. No hay mujer, dijo, que puede ser actriz. Insinuó lo que ustedes imaginan. Ella no tenía dónde aprender. ¿Podía acaso buscar su comida en una taberna o rondar las calles a la medianoche? Sin embargo, su inclinación era novelística y quería alimentarse infinitamente de vidas de hombres y de mujeres y del estudio de sus modos de ser. Al fin, porque era muy joven, muy parecida de rostro a Shakespeare el poeta, con los mismos ojos grises y las cejas arqueadas. Al fin, Nick Green, el empresario, se apiadó de ella. Un buen día se encontró encinta y entonces, ¿quién medirá el calor y la violencia de un corazón de poeta arraigado y envuelto en el cuerpo de una mujer? Se mató una noche de invierno y yace enterrada en alguna encrucijada donde ahora se detienen los ómnibus frente a Elephant and Castle. Elephant and Castle es un lugar del distrito, bueno, es un distrito dentro del sur de Londres, en donde tienen muchos edificios del siglo XX, en donde hoy en día está esta universidad, no recuerdo el nombre, pero bueno, se ven restaurantes, barecitos, cafecitos y sobre todo si te gusta la música electrónica, está The
Ministry of Sound, ¿vale? Entonces, Elephant and Castle es un distrito que está al sur de Londres, en un lugar que se llama Catwalk, algo así, ¿vale? Así, más o menos, hubiera sido la historia. Me parece si una mujer en tiempo de Shakespeare hubiera tenido el genio de Shakespeare, porque el genio de Shakespeare no nace de gente de trabajo, ineducada y servil. No nació en Inglaterra entre los sajones y los britanos. Recordemos que Gran Bretaña, antes de ser Gran Bretaña de anglosajones, antes eran los britanos, que significa que era una cierta forma de celtas. Entonces, hasta que los sajones fue que los conquistaron, entonces hoy en día británicos es que se conocen como anglosajones, ¿vale? No nace hoy entre la clase obrera. ¿Cómo? Entonces pudo haber nacido entre mujeres cuyo trabajo empezaba, según el profesor Trevelyan, casi antes de abandonar la nursery y el que estaban forzadas por sus padres y por todo el poder de la ley y el hábito. Sin embargo, alguna especie de genio debe haber existido entre las mujeres y debe haber existido entre la clase trabajadoras. De vez en cuando, luce una Emily Brontë y un Robert Burns y prueban su presencia, pero sin duda nunca llegó a la estampa. Cada vez que una lee de una bruja tirada al agua, de una mujer poseída por los demonios, de una curandera vendiendo hierbas y aún de la madre de un hombre célebre, pienso que estamos en la pista de un novelista, un poeta abortado o una Jane Austen, muda y sin gloria. Una Emily Brontë rompiéndose los sesos en el páramo, recorriendo con desolación los caminos, trastornada por la tortura de su genio. Me atrevo a adivinar que Anónimo, que escribió tantos poemas sin firmarlos, era a menudo una mujer. Fue una mujer, me parece que Edward Fitzgerald lo sugirió, la que compuso las baladas y las canciones populares, canturreándolos con sus hijos, distrayendo su labor o las largas noches de invierno. Esto puede ser falso o verdadero. ¿Quién lo resolverá? Pero lo que tiene de verdadero, me pareció, revisando la historia de la hermana de Shakespeare, como ya lo hice, es que una mujer nacida con el gran talento en el siglo XVI hubiera enloquecido. Si hubiera tirado un balazo, hubiera acabado sus días en una choza solitaria, fuera de la aldea, medio bruja, medio hechicera, burlada y temida. Porque no se precisa mucha habilidad psicológica para saber que una muchacha de altos dones que hubiera intentado aplicarlos a la poesía hubiera sido tan frustrada e impedida por el prójimo, tan torturada y desgarrada por sus propios instintos contradictorios, que debía perder su salud y su cordura. Ninguna muchacha pudo haber caminado hasta Londres y esperar en las puertas de los teatros y abrirse camino hasta el empresario sin hacerse violencia y sufrir una angustia quizá irracional. Porque la castidad puede muy bien ser un fetiche inventado por ciertas sociedades por razones desconocidas, pero no por eso menos inevitable. Entonces, y aún ahora, la castidad tiene una importancia religiosa en la vida de una mujer. Y se ha compenetrado del todo modo con instintos y nervios que desligarla y sacarla a la luz del día existe un valor de los más raros. Vivir una vida libre en Londres en el siglo XVI tiene que haber significado para una mujer que era también poeta y dramaturgo, una tensión nerviosa y un dilema que bien pudieron matarla. Si hubiera sobrevivido, todo lo escrito por ella hubiera sido retorcido y deforme, fruto de una forzada y mórbida imaginación. Indudablemente, pensé, mirando el estante donde hay dramas escritos por mujeres,
su obra hubiera salido sin su firma. Seguramente hubiera buscado ese refugio. Un resto del sentido de castidad dictó el anónimo a las mujeres aún en el siglo XIX. Currer Bell, George Sand, George Eliot, víctimas todas de discordia interior como sus escritos lo prueban. Quisieron ineficazmente velarse bajo un nombre viril. Así rindieron homenaje a la convención tan abundantemente fomentada por el otro sexo. La gloria principal de una mujer es que no hablen de ella, dijo Pericles. Hombres de quien todos hablaban, de que la publicidad en las mujeres es detestable. Tienen la anonimia en la sangre. Todavía las domina el deseo de ser veladas. Tampoco ahora les preocupa tanto la salud de su fama como a los hombres. Hablando en general, pueden pasar por una lápida o un poste sin sentir un deseo irresistible de grabar sus nombres en ellos. Como Tito, Coco o Nacho, tienen que hacerlo de acuerdo con su instinto, que les insinúa si ven pasar una hermosa mujer o hasta un perro. Chechien, no, es que no sé hablar francés. Chechien et moi. Y por supuesto, puede no ser un perro, pensé, recordando Parliament Square, la Siege Alley y otras avenidas. Puede ser un trozo de tierra o un hombre de pelo negro crespo. Una de las grandes ventajas de ser mujer es que podemos cruzarnos con una hermosa negra sin desear convertirla en una inglesa. Aquella mujer, pues, que nació con el don de la poesía en el siglo XVI, era una mujer desdichada, una mujer en lucha consigo misma. Todas las condiciones de su vida, todos sus propios instintos eran hostiles eran hostiles al estado mental necesario para libertar el contenido de su cerebro. Pero, ¿cuál será el estado mental más propicio al acto de creación?, pregunté. ¿Es posible alcanzar una justa noción del estado que permite y amplía esta actividad extraña? Aquí abrí el volumen que encierra las tragedias de Shakespeare. ¿Cuál era, por ejemplo, el estado mental de Shakespeare cuando escribió Lear y Antonio y Cleopatra? Era, es evidente, el estado mental más favorable a la poesía que jamás ha existido, pero el mismo Shakespeare no nos dice nada de eso. Solo sabemos de paso y por casualidad que nunca tachó una línea. Nunca dijo nada el artista sobre su propio estado mental hasta el siglo XVIII, perdón. El primero tiene que haber sido Rousseau. Sea lo que fuere, en el siglo XIX se había desarrollado tanta la conciencia propia que era costumbre que los hombres de letras describieran sus mentes en autobiografías y confesiones. También les consagraron biografías y a su mente se daban al estampa sus cartas. Así, aunque no sabemos lo que experimentó Shakespeare al escribir El Rey Lear, sabemos lo que experimentó Carlyle cuando escribió La Revolución Francesa, lo que experimentó Flaubert cuando escribió Madame Bovary, lo que padeció Keats al tratar de escribir poesías contra la llegada de la muerte y la indiferencia del mundo. ¿Te das cuenta? Varios escritores, críticos, siempre han escrito sobre las situaciones actuales. Quédate con la pregunta que te hago ahorita. ¿Cómo hubiera sido una mujer con ese gran talento en un siglo XVI? Y al final lo platicamos. Y se deduce de esta enorme literatura moderna de confesión y de autoanálisis que escribir una obra de genio es casi siempre una proeza de prodigiosa dificultad. Todo contradice la posibilidad de que nazca completa en la mente del escritor. Generalmente las circunstancias materiales están en contra.
Los perros ladran, la gente interrumpe. Hay que hacer dinero, la salud se quebranta. Hoy en día estamos en el COVID, siglo XXI. Además, acentuando todas estas dificultades y haciéndolas más insoportables, está la indiferencia notoria del mundo. El mundo no pide a las personas que escriban poemas y novelas e historias. No los precisa. No le importa que Flaubert encuentre la palabra justo o que Carlyle verifique escrupulosamente los hechos. Claro, no paga lo que no precisa. Y así el escritor Keats, Flaubert, Carlyle, sufre, sobre todo en los años creadores de la juventud, toda clase de distracción y descorazonamiento. Descorazonamiento. Descorazonamiento sería un corazón roto cuando te estás enamorando siendo joven. Una imprecación, un grito de agonía surge de esos libros de análisis y de confesión. Grandes poetas muertos en su miseria, tal es el leitmotiv de su canto. Si a pesar de todo algo resulta, es un milagro y probablemente ningún libro nace íntegro y válido como fuera concebido. Pero para las mujeres, pensé, mirando los anaqueles vacíos, esas dificultades han sido infinitamente más formidables. En primer lugar, tener un cuarto propio, de un cuarto quieto o de un cuarto a prueba de ruido, ni hablemos. Recordamos que en el capítulo 1 estamos platicando cómo Virginia Woolf decía que para poder escribir tenías que tener un cuarto propio y sobre todo dinero. ¿Por qué? Porque los hombres eran los que tenían dinero. Era todo punto imposible, salvo que sus padres fueran excepcionalmente ricos o nobilísimos, hasta principios del siglo XIX. Como su escasa paga, que dependía de la buena voluntad de su padre. Apenas bastaba para vestirla. Le estaban vedados esos alivios que proporcionaban a Keats o Tennyson o Carlyle, todos pobres. Una excursión a pie, un viajecito a Francia o el alojamiento privado que por miserable que fuera, los defendía de los reclamos y tiranías familiares. Las dificultades materiales eran enormes y las inmateriales aún peores. Esa indiferencia pública que Keats, Flaubert y otros hombres de talento encontraron tan difícil de soportar. Era en su caso no indiferencia sino hostilidad. El mundo no le decía lo que los hombres se les decía. Escriban si quieren, no me importa. Le decía con una carcajada, ¿escribir? ¿Para qué escribir? Aquí podían ayudarnos los psicólogos de Newnham y de Girton, pensé, volviendo a mirar a los claros en los estantes. Pensé, ya es hora que se mida el efecto del desaliento en el espíritu del artista. Como he visto medir por una compañía lechera el efecto de la leche común y de la leche grado en el cuerpo de una rata. Tenían 2 ratas en 2 jaulas vecinas y de las 2, la primera era furtiva, tímida y chica y la otra lustrosa, grande y audaz. ¿De qué alimentamos a las mujeres que son artistas?, me pregunté. Recordando, supongo, aquella cena de ciruelas y crema. Para contestar esa pregunta me bastaba abrir el diario de la tarde y leer que Lord Birkenhead opina. Pero realmente no voy a molestar en copiar la opinión de Lord Birkenhead sobre lo que las mujeres escriben. Dejaré en paz lo que dice el D'Angers.
Dejaré que el especialista de Harley Street despierte con sus vociferaciones los ecos de Harley Street, sin que se erice un pelo en mi frente. Citaré, sin embargo, a Mr. Oscar Browning, porque Mr. Oscar Browning fue alguna vez una gran figura en Cambridge y solía tomar examen a los estudiantes en Girton y en Newnham. Mr. Oscar Browning solía declarar que su impresión después de recorrer los temas presentados era que, aparte de las clasificaciones que él daba, la mujer, la mejor de las mujeres, era intelectualmente inferior al peor de los hombres. Volvemos a recordar lo que Mussolini y lo que Napoleón dijeron en el capítulo 2, en donde también se expresaban de la mujer como inferiormente al hombre, ¿vale? Estamos en el capítulo 3 y estamos hablando de Mr. Oscar Browning, catedrático en Cambridge, y cómo se hacía referencia a la mujer. Después de esta declaración, Mr. Browning volvió a su departamento y este episodio es el que nos hace quererlo y le da cierta majestad y relieve. Volvió a su departamento y encontró a un caballerizo tirado en el sofá, un mero esqueleto de mejillas lívidas y cavernosas, de dientes negros y, al parecer, privado del uso de sus miembros. «Es Arthur», dijo Mr. Browning. «Es de veras un gran muchacho y de mente elevada. Siempre me ha parecido que esas dos imágenes se completan y felizmente en esta época de biografías las dos imágenes se completan tan bien que nos permiten interpretar las opiniones de los grandes hombres no solo por lo que dicen, sino por lo que hacen. Pero, aunque esto ahora es posible, opiniones como esas, viniendo de los labios de gente importante, deben haber sido asaz formidables hace 50 años. Supongamos que un padre, impulsado por los motivos más elevados, no quería que su hija abandonara el hogar para ser escritora, pintora o estudiante. Ve lo que dice Mr. Browning, diría. Y no solo Mr. Browning, sino la Saturday Review, una revista, y también Mr. Gregg. Lo fundamental en las mujeres, decía Mr. Gregg enfáticamente, es que las mantienen los hombres y que ellas los sirven. Empieza a hacer conciencia. Mr. Browning, Mr. Gregg enfáticamente dice que las mujeres eran mantenidas por los hombres, ¿vale? Había una enorme masa de opinión masculina de que nadie podía esperarse de las mujeres intelectualmente. Aunque su padre no leyera en voz alta esas opiniones, cualquier muchacha las podía leer ella sola, y esa lectura, aún en el siglo XIX, tiene que haber disminuido su vitalidad e influido profundamente en su obra. Siendo esa afirmación, no pueden hacer esto, es incapaz de hacer aquello, que era preciso refutar o eludir. Refutar o eludir. Tal vez para una novelista este germen no es ya eficaz, porque se han dado mujeres novelistas de mérito, pero para pintoras deben aún tener su aguijón, y para compositoras, supongo, es todavía activo y de lo más venenoso. La mujer compositora está hoy al nivel de la actriz en tiempo de Shakespeare. Nick Green, pensé, recordando la historia que inventé de la hermana de Shakespeare, dijo que una mujer representada era como un perro bailando. 200 años después, Johnson aplicó la frase a las mujeres que predican. Y aquí me dije, abriendo un libro sobre música, tenemos esas mismas palabras usadas en este año de gracia de 1928 contra las mujeres que intentan componer música. En cuanto a Germaine Taillefer,
Solo es posible repetir el dicho del Dr. Samuel Johnson sobre una mujer predicadora transportada a términos musicales. Señor, una mujer compositora es como un perro caminando sobre sus patas traseras. No lo hace bien, pero es sorprendente que lo haga. Con tanta precisión, se repite la historia. ¿Se repite la historia? Seguramente siglo XXI también hay algunas cosas. Así, le dije. Cerrando la vida de Mr. Oscar Browning y apartando el resto, es harto evidente que aún en el siglo XIX la mujer carecía de todo estímulo si quería ser artista. Al contrario, la desairaban, le pegaban, le sermoneaban y le exhortaban. La necesidad de hacer frente a esto y de refutar aquello tiene que haber torcido su mente y disminuido su vitalidad, porque otra vez estamos dentro de aquel complejo masculino tan interesante y oscuro que ha influido tanto en el movimiento de la mujer. Ese arraigado deseo, no de que ella sea inferior, sino de que él sea superior, que lo sitúa no solo a la cabeza de las artes, pero también cerrando el camino a la política, aun cuando el riesgo parezca mínimo y la postura y la postulante humilde y leal. Hasta Lady Bastborough, recuerdo, con toda su pasión por la política, tuvo que doblegarse humildemente y escribir a Lord Granville Levison Gower. A pesar de toda mi violencia política y lo mucho que he hablado sobre este tema, convengo con usted que ninguna mujer debe entrometerse en ese u otro asunto serio, salvo para dar su opinión si se le piden. Y luego, emplea su entusiasmo en un tema sin riesgo, en aquel tema infinitamente importante, el primer discurso de Lord Granville en la Cámara de los Comunes. Por cierto, el espectáculo es muy extraño, pensé. La historia de la opinión de los hombres a la emancipación de las mujeres es quizá más interesante que la historia misma de esa emancipación. Podría ser objeto de un libro divertido si alguna joven estudiante de Girton o de Newham acumulara ejemplos y dedujera una teoría. Pero precisaría guantes gruesos en las manos y barras de oro macizo para protegerla. Pero lo divertido ahora, recordé, cerrando a Lady Bastborough, tuvo que ser desesperadamente en serio algún día. Opiniones que pegamos en un libro rotulado cocorocó y que guardamos para leer auditorios selectos. Alguna vez arrancaron lágrimas, les aseguro. Entre sus abuelas y bisabuelas hubo muchísimas que llegaron a mares. Florence Nightingale gritó fuerte en su agonía. Además, a ustedes que han ingresado en la universidad y gozan de saloncitos, o quizá únicamente dormitorios, le es muy fácil resolver que el genio debe despreciar tales opiniones, que el genio debe estar muy por encima de lo que digan de él. Por desgracia, son precisamente los hombres y las mujeres de genio los que más se preocupan de lo que se dice de ellos. Piensen en Keats. Piensen en Tennyson. Piensen, pero no preciso multiplicar ejemplos del hecho indiscutible, aunque lamentablemente que es muy propio del artista preocuparse en exceso de lo que digan de él. La literatura está abarrotada de ruinas de hombres que se han preocupado más allá de lo razonable de las opiniones ajenas. Y esta susceptibilidad es doblemente desdichada, pensé, volviendo a mi primera investigación del estado mental más propicio al estado creador, porque la mente del artista para lograr el prodigioso esfuerzo de producir íntegra la obra que está en él debe ser incandescente como la mente de Shakespeare, conjeturé, mirando el libro abierto en Antonio y Cleopatra. No debe haber obstáculos en ella, ninguna materia extraña sin consumir, porque aunque decimos que nada sabemos de la mente de Shakespeare, cuando decimos eso, estamos diciendo algo de la mente de Shakespeare.
Quizá la razón de que sepamos tan poco de Shakespeare, comparándolo con Donne o Ben Jonson o Milton, es que sus inquinas y rencores y antipatías nos están ocultas. No nos detiene alguna revelación que nos recuerde al escritor todo deseo de protestar, de predicar, de proclamar una injuria, de tomar un desquite, de hacer el mundo testigo de alguna rudeza o agravio fue disparado y consumido. De ahí que su poesía fluya libre y sin trabas. Si un ser humano logró expresar completamente su propia obra, ese fue Shakespeare. Si hubo una mente incandescente, sin trabas, pensé, volviéndome a la biblioteca, esa fue la mente de Shakespeare. Te paramos ahí, ya terminamos el capítulo 3. Virginia Woolf sigue relatando lo que grandes novelistas, autores, políticos pensaban de la mujer. La mujer era vista para quedarse mantenida. ¿Cómo tener un cuarto propio? ¿Cómo tener dinero para escribir? ¿Y si un hombre escribiera? Después, ¿cómo cierra el capítulo 3 en donde dice que los grandes genios, que son los artistas, tienen ese grado de preocuparse qué es lo que la gente piensa de ellos? Y es como terminamos el tercer capítulo del libro Virginia Woolf, Un cuarto propio. Quiero cerrar con una esencia consciente de lo que hemos estado leyendo y cómo estamos en esta actualidad. He aprendido que juzgar es muy fácil, pensar es complicado. Entonces, cuando tú lees y vas construyendo pensamientos y vas entendiendo la historia en una forma divertida, en una novela, vas entendiendo cómo el ser humano ha ido evolucionando. Hoy en día estamos en un siglo XXI, en donde la mujer está incluyendo en diferentes sectores. Por lo tanto, no es extraño imaginar que todavía tenemos esa cuestión transgeneracional en donde la mujer pudiera ser rechazada. Y no solamente desde esa parte del rechazo, sino también mujeres que crecen con la ideología de apegarse a su esencia, de cuidar, de proteger, de cuidar una casa, de formar una casa. Que los que vieron el live que hice con Silvia la semana pasada, hablábamos de eso. La casa es un trabajo también. ¿Por qué? Porque eres como el CEO de tu empresa. Tu familia son tus directores, son tus gerentes. Tú y tu esposo, tú y tu pareja, como quieras llamarlo, son los CEOs de esa empresa. Por lo tanto, es como un trabajo. Sin embargo, transgeneracionalmente, se había visto de forma diferente. Entonces, te dejo una reflexión. La falta de inclusión que hoy en día vivimos en tema de racismo, aquí me salgo un poquitito de la esencia, pero al final vas a entender el contexto. La esencia que hoy en día experimentamos de clasismo, racismo, a veces discriminación de algún punto. No sé si tú pienses que el tema de la máscara para COVID, si quien no lo usa es como una discriminación, por lo tanto estás tan preocupado, lejos de que si te vas a infectar o no, de qué es lo que la gente piensa de ti, si estás obedeciendo reglas. Todo esto es transgeneración. Todo. Y al final, como cierra Virginia diciendo, Shakespeare fue el verdadero esencia para expresar lo que estaba aquí y lo que estaba acá. Por lo tanto, transgeneracionalmente es normal vivir discriminaciones porque existe una evolución. Y soy pro inclusión.
pro mujer, pro hombre, porque los dos somos seres humanos. Entonces, me hace fascinante cómo Virginia relata cómo los hombres veían a la mujer, cómo se expresaban de ella. Ahora nos preguntamos cómo nos expresamos de los demás cuando creemos que son diferentes a nosotros. Te hago una pregunta. ¿Los ves inferiores a ti? Y cuando hago esta pregunta, quiero que lo veas en tema de raza, quiero que lo veas en tema de educación, en jerarquía, en competencia. Cuando vemos algo diferente, ¿consideras que es un rechazo? ¿Consideras que es una discriminación que estamos haciendo? Señores, mil gracias por los que se conectaron. La próxima semana nos vemos a las 7 de la noche el lunes y continuaremos con el capítulo 4, Un cuarto propio, por Virginia Woolf. Excelente inicio de semana y todo lo que consideres hacer y ser en esta semana, pregúntate, ¿quiero paz o quiero conflicto? Y que tus decisiones sean basadas en tu esencia, no en creencias transgeneracionales, no en el miedo, sino en tu esencia realmente. Porque eso es lo que estoy construyendo en mi pensamiento de leer a esta autora, Sasa, 1928. Imagínate, una mujer con un gran talento en el siglo XVI, pues claro, ¿cómo crees que se ha de haber sentido? Ahora te pregunto, hoy estamos siglo XXI y tienes un gran talento. Todos tenemos un gran talento, todos tenemos fortalezas, habilidades. No sientas porque no embonas. Como la mayoría, tienes que frustrarte. Atrévete, arriésgate. Como todos saben, crecí con tartamudez y leer para mí era sumamente difícil. Y poder leer hoy a las personas que se conectan y sobre todo comprender y construir los pensamientos, que si me equivoco, que si no pronuncio bien, no me importa. Pero el chiste es arriesgarnos. Y creo que leer de autoras, autores sumamente interesantes y entender la historia de la humanidad, de la historia, nos hace pensar en vez de juzgar nuestra realidad. Señores, fue un placer compartir con ustedes. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Excelente inicio de semana. Y si pueden, comparten este video, ¿vale? Estoy viendo la forma en cómo lo pudiéramos hacer como más dinámico, porque no me gusta ser monóloga, sino tener más opiniones no escritas, ¿no?, de los demás, sino también poder platicar y que esto se vaya expandiendo. La lectura, señores, nos ayuda a construir pensamientos. Sé que México es un país en donde no tenemos desarrollado la lectura y si empezamos con algo que a ti te apasiona, poquito a poquito, yo acabo de leer 10 páginas y me quedó completamente claro cómo se ha ido evolucionando el tema de la mujer para hoy construir mis pensamientos y enlazarlo con la realidad. Eso nos hace más tolerantes, nos hace más humildes y nos hace incluir cuando entendemos la realidad de las cosas. Excelente lunes, señores. Buen inicio de semana y nos estamos viendo la próxima semana el lunes. Perla Ernest.